Arratsaldeon, zer modu zaudete? Crossover jaialdian jarraitzen dugu, dakizuenez, 7. edizioan, segituan hemen Santa Teresa konbentuan izango dugun azkeneko solasaldia hasiko da, baina ezer baino lehen, como mañana es el último día del crossover, no quiero que os perdáis nada, así que en 30 segundos os cuento cuál es el programa para mañana, ¿vale? Arrancaremos a las 12 del mediodía aquí en el convento Santa Teresa hablando de series y moda. Después por la tarde, no os lo podéis perder porque si estáis dudando en qué ver o no ver en este 2024, pues atentas y atentos a las 5:30 esa cosecha del 24. Y a las 6, un clásico crossover que sé que os gusta, la batalla de series. En esta ocasión vamos a enfrentar Doctor en Alaska con Corrupción en Miami. Veremos en qué equipo os colocáis. Y después, doble estreno para terminar con la traca final por todo lo alto. Primero, Without a Sin a las 6:30 y a las 8, Las largas sombras con parte del equipo de esta nueva serie de Disney Plus dirigida por Clara Roquet. Así que, lo dicho, espero veros mañana aquí en el convento Santa Teresa y también en Tabacalera para cerrar por todo lo alto esta 7ª edición de Crossover. Y ahora os dejo con el periodista Juan Sanguino y esta charla que se titula Todas lo sabíamos. Adelante, es que ricasco. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Evidentemente no soy Paloma Rando, aunque me encantaría, porque la quiero mucho, la verdad. Paloma no ha podido venir por causas de fuerza mayor y voy a sustituirla yo en esta charla, pero bueno, lo importante aquí no es el moderador, sino nuestras dos invitadas que han venido a Donosti para hablar de cómo las series de ficción han retratado el abuso de poder, el abuso sexual y los abusos entre seres humanos y en particular de hombres hacia mujeres en particular. Tenemos a Ana Marcos. Ana es periodista, trabaja en El País y junto a Gregorio Belinchón y a Elena Reina han llevado a cabo la investigación de los abusos de poder y abusos sexuales en la cultura, en el cine español. Habéis leído, me imagino, todos los diversos artículos que han salido en torno a las alegaciones contra el director Carlos Bermud. Ana, Elena y Gregorio están detrás de la investigación y también de la redacción de ese texto. Y tenemos también a Belén Barenys, que es cantante, actriz y guionista, también creadora de la serie Autodefensa en Filmin, que se estrenó hace 1 año y medio y que si no habéis visto, pues deberíais, porque además es súper corta. Sí. Se ve en un domingo de resaca estupendamente. Ella es la creadora de la serie junto con Berta Prieto y Miguel Ángel Blanca, así que vamos a hablar un poco de la ficción y la realidad. A mí me gustaría empezar por la realidad, desgraciadamente, y por ese reportaje que habéis publicado en El País. Me gustaría que nos contaras cómo surge, cómo arranca esa propuesta de investigar los abusos sexuales. Empezó justo después de esta edición, no la anterior, de los premios Feroz. En la fiesta posterior hubo una agresión. Después se supo que era la actriz Jedet por parte de un productor. Y en ese momento lo que sucedió, yo trabajaba ese domingo, la fiesta fue el sábado por la noche y escribí la información, la noticia del día. Y durante esa semana, hablando con los responsables de la sección de cultura y con mi compañero Gregorio, que él sí escribe de cine desde hace muchísimos años, le dije, joder, este tipo estuvo agrediendo a gente en una fiesta, decenas de personas, y fue una chica joven, una actriz, el que lo paró. Y no solamente lo paró, sino que llamó a la policía, ¿no? Tal vez está pasando algo y estos rumores constantes que siempre hay en la industria del cine, que ya teníamos el antecedente en Estados Unidos del Me Too, pues a lo mejor es el momento de ver si esos rumores hay algún tipo de certeza, que es al final el trabajo de los periodistas. Podemos empezar con una pista o un rumor, pero tenemos que comprobarlo. En esa primera semana hicimos un reportaje que daba un poco, explicaba un poco
qué estaba pasando, la atmósfera, no era una investigación. Pero bueno, ya empezamos a hablar con algunas mujeres que lo primero que nos dijeron es que no iban a decir su nombre. También partían de esta premisa de, bueno, a mí no me ha pasado, y después de 15, 20 minutos hablando con ella era como, pues tal vez esto sí era una agresión y yo no me di cuenta porque lo había normalizado. Ese reportaje que salió justo una semana después, incluimos nuestros emails y empezaron a llegarnos algunos testimonios, muy pocos. No nos han llegado ni decenas, bueno, no sé, tal vez no puedo contarlos ni con las dos manos. Y ahí aparecieron las primeras pistas. Nosotros no teníamos una lista de nombres, nunca lo hemos tenido ni lo tenemos ahora. Lo que tenemos son los testimonios de las mujeres que nos llevaron a estos hombres. Y ahí apareció la primera pista de Carlos Bermud, como aparecieron otras. Y comenzamos una investigación que duró un año, con mujeres que no se conocían entre ellas, que tuvimos que ir a buscarlas y que durante mucho tiempo hablamos con ellas para convencerlas con el fin de, tal vez con esto podemos hacer algo, en el sentido de que podemos cambiar algo. Y un año después, porque además ya sé que nadie nos cree, pero fue una casualidad, no lo publicamos el mismo día de Los Feroz, buscando un impacto concreto, no. Fue una casualidad que tiene que ver mucho con los tiempos del periodismo y con los tiempos de la edición de este tipo de informaciones. Se publicó la primera investigación sobre estas 3 mujeres que acusaban a Carlos Bermud de agresiones sexuales. ¿Cuánto tiempo pasó desde la redacción de un texto final hasta la publicación del texto? Pues más de un mes. Pasó más de un mes porque no solamente lo tiene que ver mi jefe directo, tiene que verlo otras personas del periódico y hasta la directora del periódico, además del departamento jurídico, la asesoría legal del periódico, porque este tipo de informaciones donde mujeres acusan a un hombre de delitos, algunas de las acusaciones que había pueden categorizarse como delitos, tiene implicaciones legales también para el periódico. Entonces pasó casi un mes y además le llamamos a Carlos Bermud en 3 ocasiones para darle derecho a que respondiera y eso también alargó un poco la fecha de publicación, la aplazó. ¿Y cómo fueron las conversaciones con él? Pues muy complicadas, la verdad, porque llamar a una persona para explicarle y decirle que hay 3 mujeres que le acusan de este tipo de agresiones es muy difícil. En un primer momento pensábamos que nos íbamos a encontrar con alguien que nos iba casi a amenazar de muerte y colgarnos el teléfono, pero encontramos una persona que quiso contestarnos 3 veces y que, bueno, si habéis leído la información, no tuvo un problema en ir respondiendo a los casos que le íbamos explicando y lo que nos respondió, además, la manera en la que no sé si era consciente de lo que estaba asumiendo y de cómo lo estaba asumiendo, además. Sí, porque hay un momento en una cita de Carlos Bermud que dice: yo entiendo que cuando una mujer está en mi casa, como yo soy tan grande, ella sienta que si me para los pies yo podría agredirla. Que es una frase un poco rara. Sí, agravar la situación, decía Sí, él, ¿no? ¿no? Que para decirle a un periodista, es honesto por su parte, pero es como si piensas eso, quizá no lo hagas. Exactamente. No. O presuponer que una persona va a tu casa con una intención sexual, ¿no? Y que por eso ya tú puedes tener derecho a hacer lo que tú quieras. Sí. Yo no podía entrar con él en una discusión sobre el consentimiento, porque para debatir con el consentimiento podemos hablar aquí de las series, pero no con Carlos Bermud. Pero eso lo que reafirmó es que los testimonios de estas mujeres eran verdad, que nosotros ya lo creíamos, pero él mismo lo reafirmó. En el momento en el que se redacta el texto, que es un equilibrio muy delicado el que conseguisteis y difícilmente podría estar mejor, la verdad. Gracias. A nivel de estructura, de cómo se plantea toda la historia. ¿Incluisteis episodios de mayor o menor violencia para transmitir un poco cómo funciona la envolvencia? Envolvencia no sé si es una palabra, pero bueno. Sí, todas estas estructuras y dinámicas. Sí. ¿Cómo operan este tipo de hombres, ¿no? En concreto el episodio en el Café Berlín. Sí. Bueno, a ver, lo primero es que nosotros pensábamos que podíamos hablar o tratar o investigar acoso sexual y encontramos una violación directamente, ¿no? Y una violación es muy difícil de explicar porque a la persona que te lo está contando le resulta muy complicado, pero tal vez es algo con el que todos de alguna manera
No digo que nos sentamos identificados, porque por suerte no nos sucede esto, pero lo hemos visto muchas veces, lo hemos leído, lo hemos visto en películas, en series, o lo hemos podido leer en medios de comunicación o en libros. Para nosotros era muy importante explicar qué dinámicas y qué estructuras permiten que este tipo acabe violando, si es que la justicia así lo decide, a una mujer. Lo primero que te hace un agresor no es pegarte una bofetada. Hay un paso previo, un proceso larguísimo probablemente de manipulación psicológica, que también es una forma de violencia. Y luego hay una serie de dinámicas y estructuras que permiten que el abuso de poder continúe, y estos hombres lo saben. La escena del Café Berlín la incluimos porque nos parecía muy importante explicar que este hombre, que fue a por una estudiante de cine que admiraba su trabajo, algo de lo que él se había asegurado, la llevó una noche a un sitio para impresionarla con dos de sus amigos, que no son los productores ni los directores de cines más importantes de este país, pero para ellas sí eran importantes porque también valoraban su cine. Este hombre, cuando lleva a esta chica al Café Berlín y la invita a este círculo, que probablemente ella considera que era muy pequeño, muy exclusivo, que no era fácil entrar, pues ya están operando una serie de mecanismos de impresionarla, de cautivarla, de decirle qué importante eres y también qué poder tengo. Cuidado, no vayas a decir tal cosa o a hacer tal cosa porque mira quiénes son mis amigos y mira quién soy yo. Y eso es muy importante, porque sin estas estructuras, sin estas complicidades y silencios y dinámicas, los agresores no podrían hacer lo que hacen. Claro. ¿Qué opinas de las reacciones ante el artículo? Tanto por parte de las personas de la industria que en la propia alfombra de Los Feroz estaban contestando. Isabel Coixet dijo, no me parece el momento ni el lugar. Sí. José Coronado dijo que había que denunciarlo primero. había que denunciarlo en el momento y si no ya no contaba. Claro. Y luego en redes sociales, que también hubo muchas reacciones, incluso gente que acusaba al periódico de frivolizar con este tema por poner el artículo de pago, que es como... Así que hacíamos negocio con la violencia de género, por ponerlo de pago, como si los periodistas no comiéramos la investigación y el periodismo fuera un trabajo gratuito, ¿no? Sí, que es una cosa que a mí me sorprende mucho porque cuando los periódicos costaban 100 pesetas... Y nadie se preguntaba eso cuando iba al kiosco, ¿no? La prensa siempre ha costado dinero. Cuando de repente se volvió gratis mágicamente en los 2000, la gente presupuso que la prensa es gratis y ahora cuando les quieres cobrar es como, bueno, tú quieres una prensa libre porque si la prensa va a estar sometida a la publicidad que incluye, no es tan libre. ¿Cómo viviste tú esas reacciones? Bueno, el impacto inmediato que fue el de las redes sociales fue brutal. Creo que fue bastante positivo hacia ellas. Por supuesto, hubo comentarios de todo tipo. Sí noté una diferencia porque fui a la alfombra roja de Los Feroz, que tenía que cubrirlo esa noche. Creo que había una diferencia clara en la alfombra roja, decenas de medios de comunicación, plataformas, influencers, blogs. La pregunta fue transversal, la hacía la revista Hola y la agencia EFE, ¿no? Y ahí, de la manera que fuera, tenían que posicionarse y la industria, si eso es una representación de la industria, que eso sería otro debate, pero bueno, que todos los que estuvieron allí tuvieron que responder. En la gala no fue así. En la gala habló María Guerra, que entiendo que cambió su discurso y mencionó esto, pero no hubo ningún tipo de mención cuando fueron recogiendo los premios ni en otros momentos. Hay un debate, creo, en la industria del cine que es, pero esto pasa en todas las industrias, ¿no? O, ¿cómo vamos a hablar de esto con vestidos caros y maquillaje? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lloramos en pijama y con el pelo sucio? No. Y por supuesto que pasa en todos lados. Le pasa a la camarera y probablemente le pasa a una consultora que gana 5.000 euros al mes, ¿no? La precariedad tiene mucho que ver, pero el abuso de poder no solamente tiene que ver con el sueldo, tiene que ver con estructuras patriarcales y machistas y hacia las mujeres. Pero sí creo que hay una serie de características que tienen que ver con el cine y que igual que tienen que ver con la hostelería, pero el cine tiene unas características propias que me permiten el abuso de poder de otras maneras. Sí, el tipo de personas que se dedican al arte, el tipo de personas creativas, pues tienen una serie de inseguridades, tienen una serie de carencias, ¿no? Que quizá les hacen más proclives a acabar convirtiéndose en una víctima o en un depredador.
dependiendo de su trayectoria. Precisamente todo esto que estamos contando con Carlos Bermud está muy bien representado en el episodio 8 de Autodefensa, que es un episodio que se titula Actos colectivos y en el que un director de cine muy prestigioso embauca, o eso cree él, a nuestras dos protagonistas para... cuéntalo tú. Lo que has escrito en la serie. A ver, es un capítulo en el que, que comienza como en la fiesta de, yo qué sé, de lo que podrían ser los Gaudí o los Goya, unos premios de cine, en los que yo y Berta acabamos como en casa de un director y es que ahora no me acuerdo de mi propia serie, pero sí, creo que él nos propone como un papel para una película, no sé qué. Porque tenéis mucha verdad. Claro, porque vosotras tenéis mucha verdad, no sé qué. Es una palabra que utilizan mucho los actores. Sí, no, es que hay frases literales copiadas de experiencias, en plan como, es que el cine hay que arriesgarse, tal. Y no sabes cómo él va tergiversando como la conversación hasta que al final acaba haciendo como una especie de propuesta sexual, como de hacer un trío y grabarlo, porque el cine no ha de ser pudoroso y no sé qué, tal. Lo estoy contando así muy rápido, pero la serie se explica mejor. Y lo que él no sabe es que nosotras ya sabemos que esta es como su táctica de siempre y que es un abusador dentro del cine, entonces nosotros aprovechamos que ya lo sabemos de antemano como para plantar unas cámaras y decirle, vale, lo tenemos todo grabado como estas propuestas indecentes, entonces ahora nos vas a dar de verdad el papel en tu película o vamos a difundir estos vídeos. Y entonces él nos acaba dando el papel en la película y le hacemos esa especie de chantaje cuestionable, pero interesante. Sí, es un giro muy guay y bastante acorde a los personajes, la verdad, que es un poco como asumir que el sistema está podrido y que tu única esperanza es jugarlo a tu favor. Es un sistema amañado en tu contra, como mujer, joven, aspirante a artista, con ambiciones artísticas, y es como, vale, me voy a aprovechar en la medida de lo posible, ¿no? Dado que cada capítulo de Autodefensa tiene un tema, sobre la ansiedad, otro sobre las relaciones, etcétera, ¿por qué decidisteis que queríais escribir un capítulo sobre el abuso de poder y el acoso sexual en el cine? Creo que en primer lugar era porque, cuando hicimos Autodefensa planteamos como muchos temas, pusimos muchos temas sobre la mesa y algunos al final fueron capítulos y otros no. Y no recuerdo exactamente cómo surgió este tema, pero empezamos a contar historias que sabíamos y Miguel Ángel, que sí que estaba un poco más metido dentro de la industria, nos contó otras que él sabía y tal. Y como que nos pareció que era una buena idea hacer un capítulo sobre esto porque en lo que es la ficción española pensábamos que nunca se había representado esta realidad de una forma tan explícita y tan realista de alguna manera, por decirlo así, en plan que nunca se había explicado esta historia en las series españolas, entonces nos pareció como que era una buena oportunidad para hacerlo. Y sí que es uno de los capítulos que escribiéndolo le estuvimos dando muchas vueltas, que nos quemamos el cerebro y porque queríamos como controlar muy bien lo que decíamos y no queríamos decir solo como esto pasa y esta realidad es muy jodida, sino que también queríamos hacer un poco de crítica como a lo que decimos después, como en ese monólogo compartido todas las actrices, ¿no? Como de, si yo fuera una gran actriz, pues podría denunciarlo, pero soy una actriz precaria y no tengo capacidad de denunciarlo. Queríamos criticar también como toda esta especie de postureo en las alfombras rojas de en los Goya nos ponemos un pin contra el acoso y ya tots cap a casa. Y queríamos como tocar varios frentes más allá del más importante, que es como esta cruda realidad. Sí, también en ese monólogo que estáis las actrices mirando a cámara, comentáis que la gente se hace la sorprendida cuando luego pasan estas cosas, que es una cosa que yo entiendo porque la gente no hable. Al final el run siempre está ahí y los periodistas, los artistas, siempre te llegan historias. Pero ¿tú qué haces con esa información? Pues lo que ha hecho Ana, que es contrastarla y dedicarle muchísimo tiempo a ratificar esa información. Pero
Lo de Harvey Weinstein, por ser un caso muy extremo, o Kevin Spacey, por ejemplo, yo lo había escuchado. Entonces, si yo lo había escuchado, ¿cómo puede ser que Meryl Streep no lo supiera? Claro. Que yo entiendo que Meryl diga, mira, paso, no tenía ni idea. Yo lo entiendo, pero casi mejor no decir nada porque, no sé, al final es este entramado que también se ve muy bien en el episodio, ¿no? Como en el prólogo hay una voz en off que nos va contando, pues mira, este se llama Mark, ganó un premio con su cortometraje en Berlín. Esta es una directora que va a trabajar con Mark. Ella sabe que Mark le hizo unas fotos desnudas a esta actriz, pero la actriz no ha denunciado porque quiere salir en la película y el actor, como que es un entramado que no es solamente un depredador, sino todo lo que le rodea, ¿no? Y yo quería preguntarte, Ana, si vosotros habéis recibido... se han puesto en contacto con vosotros gente del entramado, por así llamarlo, de Carlos Bermud o de algún otro investigado para decir, no hagáis esto. No, o sea, nadie durante el proceso de la investigación, que llegó a un punto en que te das cuenta que la industria del cine español es muy pequeña y ya se estaba sabiendo que lo estábamos investigando, no nos presionaron. Te llegaba a través de algún compañero, porque en el periódico al final todo el mundo tiene un amigo en el cine, como, bueno, alguien me ha dicho que claro, Bermud, pero pobre Carlos, pero no como amenazas directas ni presiones. Lo que sí que vi después, que no me llegó a mí directamente, pero era muy gracioso ver los tweets del día siguiente y cómo se borraban algunas justificaciones, luego que se borraban, luego que se denunciaba. Bueno, pues igual que a ninguna mujer le gusta ser víctima o asumirse como víctima, a nadie le gusta reconocer que cayó por miedo porque tal vez se sienta responsable. Nosotros no pretendíamos culpar a nadie en esa investigación y entiendo que es una situación complicada a veces parar este tipo de agresiones o posicionarte de alguna manera, la que sea. Y claro, eso es difícil y mucha gente trató de justificarse y a través de redes sociales era muy evidente. Sí, y de ahí incluso se fiscalizó un poco quién tuiteaba, quién no tuiteaba, Claro, los qué silencios. tuiteaban. Claro, Sí. los silencios a veces podían ser muy elocuentes. En el episodio 1 de Autodefensa vemos una historia que también transversalmente habla sobre esto, ¿no? Que es un chico que va a ver a Berta al día siguiente en una fiesta, ellos se han enrollado y tal, entonces ya te lo está contando a ti. Me encanta que te esté contando yo a ti tu serie, pero bueno. Genial. Un chico con cara de muy buen chaval, con un pelo increíble, la verdad. Muy guapo. Es muy llamativo, sí, que luego salía en Extraña forma de vida, en el corto de Almodóvar, el actor, que se siente fatal porque cree que a lo mejor hizo algo que a Berta no le gustó. ¿Por qué decidisteis empezar la serie con esa trama? En el momento en el que la escribimos no sabíamos que sería el primer capítulo. O sea, nosotras escribimos los 10 capítulos y después de estar montados ya dijimos, vale, este lo ponemos aquí y este allá. Pero sí que nos parecía como una buena introducción porque tenía un poco como de... o sea, es que había algo como que nos gustaba explorar con Autodefensa, que era a veces como una pequeña línea moral que no sabías muy bien como dónde nos colocábamos, ¿sabes? En plan, pues si parece que hay un consenso sobre lo que es la cultura de la cancelación y lo que es un abuso y lo que es no sé qué, no queríamos como contar la historia evidente sobre esto, sino como hacer un poco un chiste de una situación que parece, pero en realidad no lo es, y reírnos de los hombres. O sea, en general, hubo un momento en el que decidimos que en Autodefensa todos los hombres iban a ser malos, tontos, gilipollas. O sea, como era una premisa real que teníamos, en plan, todos van a salir mal parados. Y lo curioso de este capítulo es que cuando lo escribimos, él era mucho más... O sea, a ver, ya queda como un gilipollas, pero lo era mucho más en nuestras cabezas. Y de repente, cuando nos encontramos ahí rodándolo con el actor, que es una persona real, y que pobre sollozaba y no sé qué, de repente nos dimos cuenta como de la humanidad que tenía también, a pesar de ser un hombre tonto, pensamos, jope, es un ser humano también, ¿no? Sí, sí. Y molaba mucho eso, como al final
es una cosa que siempre hicimos mucho con Autodefensa, en plan de, tampoco queríamos ser moralizantes ni lanzar ninguna cosa muy doctrinal, sino plantear preguntas, ir a la duda e ir a pinchar un poquito. ¿Y qué aprendiste tú de la reacción que tuvo la serie por parte de los espectadores? ¿Qué aprendí? Bueno, es que nosotras no esperábamos ningún tipo de reacción, o sea, no creíamos que se fuera a hacer como tan famosa la serie. Hubo mucho hater de cuñado, de estas tías, incluso no de cuñado, sino también de gente joven, en plan, ¿para cuándo una serie de gente joven que va al bosque y bebe zumo? Jope, es que la juventud no es solo drogas. Bueno, pues para ti no, pues, como nunca hemos dicho que seamos la juventud entera, como estas críticas hacia las drogas y tal, me pareció como una cosa muy arcaica. Y nosotras esperábamos más que teníamos mucho miedo como de la crítica por parte del feminismo, como porque es eso, cruzábamos algunas líneas rojas que no estábamos muy seguras de si estábamos siendo como buenas feministas, pero sorprendentemente por ahí no nos llovió mucha crítica de, no lo estáis haciendo bien, sino que creo que el feminismo no es una cosa hegemónica, pero la percepción es que ninguna feminista se enfadó mucho con nosotras. Creo que a todas más o menos les gustó. ¿Tú percibiste que a veces se tiende a presuponer que las creadoras de ficción son autobiográficas? Que es una cosa que no se presupone de los creadores masculinos, pero cuando una mujer... en Girls, por ejemplo, todo el mundo asume que Lena Dunham es Hannah. Sí. Y todo lo que tú piensas de Lena Dunham es lo que piensas de Hannah. Y también le pasaba mucho, se defendía a Phoebe Waller-Bridge, en plan de, yo no soy Fleabag. Yeah. No me han pasado esas cosas en mi vida, soy guionista. ¿Tú percibiste que la gente presuponía que estabais contando simplemente vuestra vida o que estabais improvisando? A ver, es verdad que nosotras jugábamos un poco a eso porque nuestros personajes en la serie se llaman igual que nosotras. Grabamos en nuestra casa, con nuestros amigos de verdad, con nuestra ropa de verdad, o sea, como sí que ya desde el principio había un planteamiento de autoficción, de esto es medio ficción, medio documental y no pasa nada, estamos ahí en esta línea, que luego las tramas al final, más de la mitad, en realidad no nos han pasado, pero sí que me sorprendió como el morbo de la gente, como de a ver qué es real y qué no. Y sí que es cierto como que se presupone esta especie de autoficción automática en las mujeres, que nosotros sí que la estábamos jugando, pero a veces no se está jugando y ya como que se les coloca. Para mí, lo guay de que fuera real, ahora no quiero sonar como muy panfletaria, pero es como que era real en todos los sentidos, no solo de que yo me llamo Belén y me gusta drogarme los sábados, sino en que no íbamos maquilladas como van maquilladas en las series, teníamos un montón de pelos en el coño, no sé, como había una especie de transparencia, también por bajo presupuesto, pero todo suma, en lo que es mostrar nuestra realidad, que va más allá de lo puramente anecdótico de qué nos ha pasado y qué no, sino cómo somos y cómo vivimos y cómo enseñamos las tetas. Claro. La escena en el episodio 8 con el director, cuando él da el paso de proponeros ese trío, él es bastante descarado. Que a mí me sorprendió cuando la vi porque igual esperarías que fuese un poquito más sutil, ¿no?, en sus maniobras. ¿Por qué decidisteis escribirla tan a bocajarro? Es que era muy complicada de escribir esa escena porque, claro, partiendo de la base que Autodefensa eran capítulos autoconclusivos, no podíamos como tener mucho feedback y ese, aún así, es el capítulo más largo, dura media hora, pero no podíamos hacer como una gran construcción de cómo se llegaba hasta aquí. No recuerdo muy bien, creo que realmente fue como por una necesidad de que si teníamos cámaras colocadas tenía que verse clara como esa violencia. Pero creo que se ve en la serie como muy desnudo porque es una escena muy desnuda, como en un salón feo, casi en silencio, como con una música cutre de fondo. Pero creo que en la vida real, digamos, si le añades dos elementos más, tipo música más fuerte, luces más bajas, 4 líneas de coca, podría darse una situación igualmente violenta. Quizás nosotros la planteamos como más cruda,
pero en un contexto un poquito más festivo, un poquito más tal, creo que no es tan inverosímil ese nivel de hacerlo tan directo. Claro. De hecho, en la frase, en la última parte del capítulo, una de las frases que decís es ¿quién puede permitirse denunciar un abuso? Que es algo con lo que estáis trabajando también vosotras, ¿no? Porque se supone que las actrices más consolidadas son las que tienen menos que perder, pero hay muy pocas actrices en España que tengan ese estatus. Y lo más cercano, no te hablo de las actrices más veteranas, que sí que, por ejemplo, en el documental de Amparo Muñoz en RTV dicen querían prostituir, o sea, ni siquiera, no ya acoso sexual o abuso sexual, es que querían que fuéramos prostitutas, las Misses. Era una cosa que ocurre, o sea, Miss España era como una coartada para montar un negocio de prostitución de lujo. Pero, digamos, de actrices en activo está el caso de Maribel Verdú, que cuando le entrevistaron a Jordi Évole, dijo Fernando Trueba, no, pero lo del acoso sexual era antes, ahora ya no pasa, que es como, ¿qué? Bueno, que ese giro le dijo, pero si tú lo sabías. Y dijo Maribel, pues yo te lo he contado, que no, o sea, como puedes decir esto en televisión, ¿no? Sin entrar en profundidades, pero sí que, o Maribel, por ejemplo, cuando le hicieron una sesión de fotos así en ropa interior, cuando ella era menor de edad, con 17 años, cuando luego ganó el Oso de Plata el Año de las Luces, Interview compró esas fotos y en una de ellas que se le veía el pubis y tituló El Oso de Maribel. Y ella era menor de edad cuando se hizo las fotos. Entonces, ella sí ha contado ese tipo de experiencias, ¿no? Que eran como lo normal. O Aitana Sánchez Gijón, que dijo que Pedro Masó le dio una hostia en el rodaje porque no era capaz de llorar y soltó una hostia para que llorase. ¿Pedro Masó? Sí. ¿Vosotras estáis trabajando con actrices y crees que alguna dirá su nombre, que hablará en público sobre este tema? ¿Qué sensación tienes? No lo sé, la verdad, porque o sea, ponías el ejemplo de Maribel Verdú, que es verdad que ha contado muchos momentos, pero no dice el nombre de nadie y no entra en muchos detalles. Estaba pensando que cuando estaba investigando sobre Bermud, me leí todo lo que se publicó en el New York Times sobre Harvey Weinstein y luego vi la película She Said y claro, esto yo porque es parte de mi trabajo, lo sé, lo miro y tal, pero la primera investigación que publicó el New York Times tenía un nombre, fue una segunda a los pocos días cuando ya era como testimonio, foto de testimonio, foto, y ahí ya, por ejemplo, apareció Gwyneth Paltrow. Que la película es como súper importante. Tenemos a Gwyneth. Exactamente, ¿no? Y en la película Weinstein se enfada muchísimo como, pero tenéis a Gwyneth, como pensando que si esta habla se acaba mi carrera, como si violara 50 no tuviera ningún, ¿no? Claro. Violara el vestuario da igual, a Gwyneth sí, ¿no? Que también está en la lógica de estos señores. No sé si en España, igual que no hay un Weinstein, no sé si hay algo comparable a este nivel o a esta potencia de las actrices, si tiene que ver con tener las lentejas pagadas ya o no, pero no lo sé, no sé si alguien de esa categoría va a hablar, va a decir su nombre y va a decir el nombre de los agresores. Creo que sí ayudaría a que otras mujeres lo hicieran, porque parte de mi investigación, pues a veces te has encontrado con mujeres que te dicen, joder, si esta hablara, porque también en nosotras opera una cosa que es buscar el respaldo de las otras, ya que no lo has encontrado en las instituciones, en tu trabajo, incluso en tu familia, y muchas veces lo encuentras en tus amigas, pues poder salir del grupo de WhatsApp de tus 4 amigas y contarlo y sentir el respaldo ayuda mucho. A mí me pasó, o sea, salieron 3 y cuando sabían que eran 3 se sentían más protegidas. Y cuando ya fueron otras 3, pues muchísimo más. Y tú también sabes que la garantía de protección de la identidad de esas mujeres depende del número, por desgracia, porque con un solo caso ya es gravísimo. No tengo una respuesta muy clara, la verdad, no lo sé. Creo que el ejemplo, la mujer que más ha hablado es Maribel Verdú y no ha concretado muchas cosas. Yeah. Y le podemos pedir una responsabilidad a ella de, por favor, da la cara, que tú tienes tantos años, has hecho tantas películas, ahora estás en Hollywood. Pues tampoco lo tengo muy claro, la verdad. Hay una trama en BoJack Horseman de un personaje, por empezar a hablar de algunos ejemplos de cómo se ha tratado esto en las series, un personaje que se llama Gina,
que es agredida por BoJack Horseman en un momento dado. Bueno, BoJack Horseman, por si ¿alguien no sabe lo que es BoJack Horseman? Vale. Es una serie de Netflix de animación en la que un caballo actor quiere volver a la fama. Fue famoso en los 90 y quiere volver a la fama. Y es una sátira de Hollywood. Y en la quinta temporada él conoce a Gina, es una actriz que se lleva muy bien, ella es humana, porque hay como todo tipo de animales. Ellas se llevan muy bien y en una escena están rodando y él tiene que estrangularla y cuando dicen corten, él no la suelta y aprieta más. Entonces, él la agrede físicamente. Y entonces, en un momento dado, ella dice, mira, le dice, me vas a denunciar, tal, no sé qué. Y dice ella, mira, me encantaría denunciarte que fueras a la cárcel, pero no lo voy a hacer porque me voy a pasar toda la vida contestando sobre este tema en las entrevistas. Y ahora que soy una actriz que trabaja, que empieza a irme bien, es que no quiero ser Gina, la actriz agredida por BoJack Horseman durante el resto de mi vida. Y luego en la siguiente, ella desaparece de la serie y en la última temporada hay una reunión de ejecutivos y dicen, oye, ¿y Gina para este papel? Y dice, uy, no, me han dicho que es un poco complicada. Es todo lo que sabemos de Gina. Que realmente entiendo que es un coñazo, o un coñazo, a ver, es poco apetecible también para una actriz tener que pasarse el resto de su vida contestando, porque se lo van a preguntar. En el momento en que no participes, y eso puede ser un obstáculo a la hora de animarse a declarar, ¿no? Bueno, hay que ser la problemática por decir que alguien te ha violado. Es que es tremendo, ¿eh? O sea, no me voy a quejar porque entonces no me vayan a llamar porque, uy, esta da problemas. Solo que te pongan esa categoría. O sea, ya tener que responder sobre lo mismo cuando tu trabajo debería ser más importante que alguien te haya agredido, pero que alguien te califique de problemática por hablar, con un tipo de agresión de este tipo, además, yo creo que es incluso peor. Sí, y además también luego hay otros factores que es, aparte de la agresión sexual, podemos hablar de las microagresiones sexuales o los abusos de poder que son más difíciles de contar, ¿no? Más a la hora de compartir tu experiencia y que incluso podrían ser malinterpretados por el público y los actores viven del público, en plan, pues si un director te dio una palmadita en el culo, pues chica. Claro, un comentario, ¿no? Y eso lo vemos, Que por ya no ejemplo. se puede decir nada, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso lo vemos. Yo recuerdo que me impactó mucho el capítulo de American Beach, de Girls, que es un capítulo en el que Hannah va a hablar con un escritor de éxito, de muchísimo éxito, porque Hannah ha escrito en un blog acerca de las acusaciones que este escritor ha recibido de ser un depredador sexual. Y él dice, yo me he enrollado con chicas, pero ellas querían enrollarse conmigo. Entonces ella le explica un poco en qué consiste exactamente esto, ¿no? Sí, bueno, este capítulo que se estrenó antes de que Sí. se publicara el Me Too en el New York Times en Estados Unidos, hay un momento que es un monólogo de ella que es muy interesante y que tiene que ver con estas violencias que tenemos tan integradas y que son silenciosas, que no son la violación en un callejón, que es toda esta manipulación que este tío tiene perfectamente estudiada y practicada durante muchas veces. Y ella se lo va explicando, ¿no? Porque él dice cosas como, yo no les cogí la cabeza para que me hicieran una mamada. Y dice, es que no hace falta que hagas eso, ¿no? Que tiene mucho que ver con el debate del consentimiento y decir que sí o que no. Pues es que en muchas ocasiones no dices ni que sí o que no porque estás atemorizada o porque no sabes cómo salir de ahí o las consecuencias que puede tener, o porque crees que la persona a la que admiras te está haciendo caso. Hannah dice una frase que es algo así como, es que tú las hacías existir o gracias a ti existían o de repente eran alguien, ¿no? Significarse a través de o definirse a través de estos hombres a los que admiran, eso también son tipos de violencia, que no tienen que ver con la violencia física o la agresión física. Y creo que a eso no somos ajenas ninguna. Claro, creo que hay como el doble trabajo de, por una parte, lo que decías tú, como retratar en la ficción o como sea, que el agresor sexual o el violador no es un señor en un callejón que te coge y sino que puede ser cualquiera y puede ser cualquier hombre que conozcas realmente. Y no hace falta que esté enfermo mental o que sea una persona súper oscura, que tal, sino que puede ser un señor bastante normal que es un agresor.
Y entonces también que las víctimas no son tampoco una cosa homogénea de una pobre chica que iba muy borracha y que no se sabía qué tal, sino que las víctimas pueden ser muchas, y no solo las víctimas, digamos, antes de la agresión, sino las víctimas después de la agresión, que es que muchas veces claro, llevamos muy pocos años contando estos relatos. O sea, para lo que es la historia de la humanidad y la cultura, digamos, hace pocos años que esto está empezando a explicarse más desde la ficción. Y ha habido cierta tendencia como a hacer este retrato de una mujer que la han violado, y entonces pobrecita, entonces es una víctima de esto, y entonces como que sufre mucho y no sé qué. Yo a veces he hecho en falta también como relatos de víctimas que pues lo llevan de otra manera porque así es el mundo, porque víctimas y agresores hay de todos tipos. O sea, como que lo guay de que haya cada vez más retratos de estas realidades durísimas de la ficción es que se pueden empezar como a retratar todas las complejidades y las diferentes personalidades que protagonizan estos casos. Sí, desmontar el arquetipo de la víctima perfecta, ¿no? Claro. O la buena víctima. Sí. Esto, como decías tú, Ana, se emitió antes del Me Too, el Me Too fue en octubre, este episodio se emitió en enero, febrero, y ese año, en 2017, tuvimos Por 13 razones, que era una serie de adolescentes en la que, bueno, el detonante, por así decirlo, de la trama era una violación. Master of None, que tenía un capítulo en el que Aziz Ansari se hacía amigo de un personaje que interpretaba Bobby Cannavale, que era un chef estrella de la televisión, entonces desarrollaban un programa juntos. Y entonces Aziz Ansari llegaba al plató y todo el mundo hablaba pues que tenía las manos largas con pues como se hablaba antes de este tema, ¿no? En plan de, eso es un poco pulpo. Casi como con comedia, ¿no? Con la de vestuario, con la tal, y Aziz Ansari decide callarse porque él lo que quiere es hacer ese programa. Y justo explota la acusación cuando está estrenando el programa. Paradójicamente, luego Aziz Ansari tuvo su propio episodio del Me Too, ¿no? Eso es también antes de octubre, y luego Big Little Lies, que es una novela de 2011, me parece, y que la serie se emitió en 2017 y que también tenía este detonante de Shailene Woodley, que iba al vecindario a vengarse del hombre que la había violado, que era, spoiler, el marido de Nicole Kidman. Y yo recuerdo que estas series de repente como que despertaron cierta conversación social respecto a lo que era o no era consentimiento, en el caso de Girls, por ejemplo. Y yo recuerdo hablar con mis amigas cuando vieron Big Little Lies, que es una serie que llegó a mucho público, y mis amigas me dijeron, yo he tenido un montón de citas así, y no me había planteado que eso fuera una violación, simplemente pensé que era un mal polvo, o que el tío era un poco bruto, y ya está, me fui a mi casa y ya está. Que de repente las series llegan a mucha gente y tienen de repente este poder, ¿no?, para reflexionar tú mismo sobre tu vida y sobre la sociedad, ¿no? Bueno, es que las mujeres también operan mucho la culpa, ¿no? O sea, una de las mujeres que habla para Bermud tenía la culpa de yo le abrí la puerta. Y da igual, es que tú puedes querer parar en mitad de un polvo si quieres, y eso también lo puede convertir en una agresión después. Pero claro, si nos han educado de una forma, es que yo soy de una generación que yo misma lo he dicho, es como, esta es una calientapollas. Entonces, claro... o una trepa. Sí, o ¿cómo le vas a dejar así, pobrecillo, no? Y todo este tipo de cosas, o si tienes que decir que sí, si quieres seguir, o tienes que decir que no, bueno, pues a veces no, y opera anti la culpa, opera que no quieres asumirte como víctima, que muchas veces no sabes lo que te ha pasado, y cuando estas series te lo cuentan a través de conversaciones de amigas o de otra forma de explicar los relatos, que otra vez no es una agresión tan evidente, también te ayuda a reflexionar, porque es que esas conversaciones no las has tenido con tus amigas porque estáis todas igual, porque no te las has enseñado tus padres. Bueno, mi educación sexual pues es la que es, y mucho menos en el colegio, y siempre has vivido en esa estructura que te ha dicho, pues haberte levantado y haberte ido, o haberte dicho que no, o hombre, si te pasas toda la noche rozándole a un tío en un bar, ¿qué quieres, no?
He tenido amigas que hacían la coña de, no, esta noche la estrella, llego ahí, me tupo, no me apetece nada, pero ¿qué hago? ¿Cómo me voy? Pues todo esto, que son conversaciones que dabas por sentadas, las hacías como un comentario, una broma, ahora las reflexionas de otra manera y todo esto está en estas series, en este tipo de conversaciones y diálogos que hay en estas series. Sí, hay una serie que se acaba de estrenar en A3 Player que se llama Red Flags, que hay un momento en el que el protagonista queda con un chico, como por Grindr, una aplicación de estas, se mete en la habitación, pues una cosa muy express, ¿no? Y el tío con el que está follando como que es agresivo, no tiene en cuenta si él está bien o no está bien y tal. Y yo recuerdo estar en una cena como con mucha gente y había pues 2 o 3 chicos gays, chicos cis-hetero, mujeres cis-hetero. Y en un momento dado yo dije algo así, hablando un poco así, no me acuerdo, la verdad, descontextualizado, suena un poco raro, pero en el momento tenía sentido. Yo dije, a mí me ha pasado muchas veces que he estado con un tío en la cama y he pensado, no me apetece nada, pero es más fácil chupársela y que se corra que explicarle que ya no me apetece, Sí, irme, enfrentarte vestirme, qué seguro. vergüenza. Y todas las tías dijeron, por supuesto, hemos estado ahí, en plan de Laura Paja, porque me parece más sencillo. Y los tíos heteros flipaban, en Sí, plan ¿no? de, ¿en Sí, serio? sí. Y eran tíos de 40 años, que no eran... Y ellos no se han planteado nunca esa situación en la que quizá un tío nunca haría eso por una tía, ¿no? En plan de, ya no me apetece follármela, pero le podría comer el coño para que no se enfade. O sea, es un pensamiento que no ocurre en la cabeza de un tío, ¿no? Y creo que Red Flags retrata muy bien ese momento de, mira, que se corra y ya está, y te vas a casa, ¿no? Claro, sí, sí. También es curioso que o sea, yo que soy de una generación, tengo 24 años, que ya en mi adolescencia he crecido con el feminismo, etcétera, como que a pesar de que, bueno, queda mucho, etcétera, pero creo que he vivido una adolescencia como ya más consciente tal, que es que igualmente, por muy feminista y consciente y lo que sea que seas, o sea, sigues, no sé cómo decirlo, pero por mucha conciencia feminista que tengas, y lo he visto en mí, lo he visto en mis amigas, eso no te exime de en algún momento encontrarte en una situación y aunque te sepas la teoría y te sepas qué tal, que te ocurra alguna de estas violencias, ¿no? Y eso es curioso. Lo bueno es que ahora, pues más tarde, puedes identificarlo más, puedes hablarlo con tus amigas, tienes más referentes en la ficción, etcétera, pero estas lógicas, bueno, es lo que decías tú, ¿no? Como es toda una estructura, entonces estas lógicas siguen operando sobre nosotras y no es tan fácil escapar de ellas. Sí, pero antes, cuando estábamos antes tomando café, tú hablabas de Sex Education, Sí. que es una serie sobre gente más joven, gente de tu edad, que de repente tienen otra manera de hablar de estos temas, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, como que ahora es como el tratamiento del post, digamos, pues es según en qué ambientes, pero es más amable y todo el mundo, tus amigos, la gente de tu edad, estamos todos concienciados, al menos si estás en un buen círculo y tienes más apoyos. En este caso es como que un tío se masturba, ¿no? Sí, es una escena en la que hay bueno, son como unos estudiantes como de un instituto, no sé, americano o lo que sea, y hay una chica que está volviendo a su casa en autobús y tiene al lado como a un señor que se masturba al lado de ella y claro, al principio ella es como que no quiere hablarlo y siente mucha vergüenza y no sabe muy bien cómo dónde colocar eso, pero gracias como a que sus amigas le van sonsacando y van averiguando, se acaba dando cuenta de lo que le ha pasado y puede como transitarlo y colocarlo en algún lugar, que si no, en otra época pues seguramente no lo habría hablado y no lo habría tal y es un fantasma que se hubiera quedado por ahí. En otra época o en otra serie, como por ejemplo, si estuviera en Élite, esta chica estaría jodida. En Élite. Es tan surrealista Élite. Es que en Élite había... imagino que aquí nadie ve Élite, pero nosotros sí.
había una trama que era una violación que le ocurría a Isadora, que es una chica que vive en una discoteca. O sea, es como un hotel que es de sus padres, que son multimillonarios, y debajo del hotel hay una discoteca, entonces ella está en plan en camisón y dice, no puedo dormir, me voy a la discoteca, que está abajo de mi casa, que es mi discoteca. Bueno, tiene sentido dentro de la serie. Entonces, en un momento dado, la violan y es una trama que se extiende más de una temporada, porque al principio de la siguiente temporada ella está todavía traumatizada por aquello. Y entonces llegan los amigos y le dicen, tía, lo que tienes que hacer es sentirte otra vez súper a gusto con tu cuerpo. Vamos a desnudarnos todos y vamos a pedirnos unas copichuelas y vamos a bailar desnudos para que Isadora supere el trauma de la violación. Que es una excusa para poner a la gente desnuda en Élite, que es algo que ocurre cada 10 minutos en la serie, ¿no? Y si no recuerdo mal, Paul Grange estaba en esa trama Sí. como salvador de la violación, ¿puede ser? Como que él no era parte del grupito que la violaba, No, sino no, que no. él llega a la habitación y, oh, fuera, violadores, tal. Y es como una especie de héroe que me pareció una trama muy curiosa para involucrar a una persona que es un poco vox populi, que todos sabemos que es un poco problemática. Y me hacía mucha gracia que le pusieran este papel, ¿no? Como de el salvador de las mujeres. Hay muchas decisiones, sí. Paul Grange hace de homosexual en Locomía, en la película de Locomía. Ah, Sí. hostia. Este señor. Muchas oportunidades para Paul Grange. Sí. Antes de estas series que estamos comentando, antes del Me Too, la violación había sido un recurso narrativo casi efectista, ¿no? En los procedimentales, en Mentes Criminales, CSI, tenían el caso de una chica que habían violado y pues era el caso de la semana, ¿no? Pero era más efectista, ¿no? Sí, antes estábamos comentando porque o sea, yo tengo como el recuerdo de sentarme no sé qué día por la noche a ver la tele con mi madre y estas mujeres siempre eran iguales, eran prostitutas, strippers, drogadictas, encima era un prototipo de mujer como Huérfanas. Sí, como más estigmatizante, ¿no? A estas son las que les va a pasar la violación, casi como que se lo buscaban, ¿no? Sí, y en ese momento yo no tenía, o sea, no me daba cuenta de ese arquetipo, del tipo de mujer que estaban planteando como la violada natural, ¿no? Que a nadie le sorprendía. No era la hija de nadie o... Claro, y así también se construyen narrativas e ideas y se perpetúan algunas ideas en torno a las mujeres, ¿no? Claro. Por eso es tan importante cómo cambian las series, el relato que cambian con las sociedades y la cultura. Incluso a veces las series se adelantan un poco porque estoy pensando en casos españoles como por ejemplo Compañeros, había muchos chistes del culo y las tetas de Valle. Sí. Aparte de que Eva Santolaria nunca llevaba sujetador y igual que bueno, Jennifer Aniston, hay fotos de ella en el rodaje de Friends con hielos en los pezones, que se los ponían antes de grabar, que eso era habitual. Que estaba hecho como con comedia, ¿no? Y ella, Kimi, no me mires las tetas, pero como de una manera muy pizpireta. Y luego, sin embargo, en Estados Unidos está el caso de Verónica Mars, que el detonante de la serie es que ella se despierta en una fiesta, desnuda, bueno, que lleva una camiseta, pero no tiene ropa interior, y ella, todo el mundo la da de lado porque es muy borracha y no sé qué, y es como, Verónica Mars siempre está liando, no sé qué. Y ella decide investigar qué pasó esa noche y si la violó alguien, quién la violó, y por eso se hace detective de adolescente, no de verdad. Pero es curioso cómo tú vas con ella en todo momento. Y en el año 2003 no era tan habitual que una chica protagonista fuese violada y no a punta de navaja, sino borracha como una cuba en una fiesta y que eso se llamase violación. Entonces, igual a veces las series van por detrás, pero también a veces van por delante, ¿no? Y ahí hay una cosa, sé que no es igual, que me parece interesante también reflexionar sobre eso. Verónica Mars, que tenía como sed de venganza, que también puede estar un poco en Podría destruirte, en algunos episodios, como si eso fuera algo malo, ¿no? Porque muchas veces se duda de las mujeres como, esta no querrá venganza, ¿y qué va a querer? O sea, si matan a alguien de tu familia, ¿tú qué querrías? Pues luego crees en la justicia, en el sistema, en que pase algo, ¿no? Pero invalidar a las mujeres porque quieran venganza en un momento dado o sean justicieras y esto lo hace... También me parece interesante ese relato que se construye sobre nosotras
Y luego, por otro lado, si queréis, podemos hablar de las heroínas que se convierten en grandes heroínas por su causa y por descubrir lo que les sucede, ¿no? Como también un tipo de víctima. Bueno, pues hay otras que les destruyen la vida, siguen adelante porque no tienen otra cosa y no tienen por qué ser heroínas. Simplemente son personas que tienen que ir a trabajar y convivir con eso de la mejor forma posible, que no es ninguna, porque te han quitado tu seguridad y tu dignidad y un montón de cosas. Claro, sí, No, sí. Que en este sentido también cuando escribíamos el capítulo 8 de autodefensa del director abusador, como me acuerdo del momento como de tomar la decisión de que no se viera, pese a que en la serie hay mucha droga, mucha fiesta, bueno, somos como personajes muy fiesteros, era importante como en este capítulo que no se viera mucho de esto y que no saliéramos como drogándonos a saco tal, precisamente quizás como por no estigmatizar más la cosa esta de, bueno, como de esto te pasa por ser una loca de la fiesta, ¿sabes? Sino que justamente es uno de los capítulos en los que en principio estamos en una fiesta, pero estamos bastante como serenas, digamos. Sí, de hecho una de las cosas que le ocurre al personaje de Micaela Coel en Podría destruirte es que a ella le echan una droga en la bebida para abusar de ella, pero como ella suele beber bastante, a priori la gente dice, te pillaste un pedo y ya está, Yeah. y te Al fuiste a principio, casa. sí. ¿No? Como que desacredita un poco la versión de la víctima, el querer drogarse libremente o beber. Y era una serie quizá la que más ha abordado el tema con más matices, ¿no? Con Sí. más grises. Y tener un relato coherente, ¿no? Que también parece que te violan y lo tienes que tener todo clarísimo y contarlo justamente y acordarte de todo. A veces has bebido porque estás de fiesta y te puede suceder eso, y otras veces hay una serie de mecanismos en tu cabeza que te impiden recordar las cosas, ¿no? Y no tienes por qué dudar de tu amiga que te ha contado que salió la otra noche, se emborrachó y le sucedió esto, y no le sucedió porque estuviera borracha. Igual que el otro no agrede por ser un cocainómano, ¿no? O sea, que ese tipo de cuestionamientos siempre sucede con el testimonio de las mujeres, porque es lo que tenemos, el testimonio, no tenemos otra cosa, ¿no? No podemos estar en esa habitación donde sucedió o en ese bar, y en el caso de esta serie. A mí me flipa el descrédito que se utiliza a veces de pensar que una mujer podría inventarse algo así. Es como, una chica no gana nada con tanto Pero esto. no, al revés, pierde. No hay parte buena. No lo hace por llamar la atención, por notoriedad. O sea, no funciona así. No, es que además no hay ningún ejemplo en la historia Claro de que una no. mujer diciendo, me han violado ya, 1 millón de euros y 5 libros firmados, 3 películas, no. Porque si me dices que de repente las mujeres que denunciaron, por ejemplo, a Weinstein, Annabella Sciorra, Ashley Judd, Mira Sorvino, si ellas de repente su carrera hubiese renacido gracias a esto, pues podrías incluso tener una mente tan retorcida de pensar, gracias a esto, tal. Pero es que no ha ocurrido. Ellas tuvieron su momento de protagonismo con esta historia, pero ellas siguen teniendo la misma carrera que tenían antes. Claro. Antes de pasar a la ronda de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Ana o a Belén, me gustaría mencionar el caso de The Morning Show, que es una serie de Apple TV que tuvo unos preparativos particulares porque era una serie sobre la rivalidad entre dos presentadoras de un programa matutino, pues un poco como el de Ana Rosa, más o menos, que son magazines en Estados Unidos, que eran Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Cuando de repente, paradójicamente, una serie sobre la rivalidad femenina se acabó convirtiendo en una serie sobre el acoso sexual y el abuso sexual, porque cuando estalló el escándalo de Matt Lauer, que era un presentador estrella de Estados Unidos que fue acusado por varias mujeres de abuso de poder y de abuso sexual, decidieron reescribir la serie y contrataron a una showrunner femenina en vez del hombre que estaba llevando la serie hasta ese momento, y reescribieron la historia para contar con el personaje de Steve Carell cómo él había abusado de todas las mujeres que había podido durante años, con un botón debajo de su mesa que cerraba con pestillo automáticamente la puerta, que es una cosa que Matt Lauer tenía en su camerino. Y en el último episodio de la primera temporada vemos la violación, el abuso sexual, que a todas luces es una cita. Y es interesante también contar que, como pasa en el segundo episodio de Autodefensa, puede haber un abuso incluso aunque ella esté teniendo una cita con él, incluso aunque desde la cabeza de él jamás se le pudiera ocurrir esto, ¿no? Es que
Es que bueno, es como lo que explicabas tú de Bermud y de cómo él se defendía ante las acusaciones, como diciendo, es que a mí esto no me parece una agresión, ¿no? O como tú diciendo como que en esta cena como los gays y las chicas se habían sentido identificados con esto y los hombres heteros no. Hay como una especie de pared de la mayoría de hombres heterosexuales que parecen no ser conscientes de ciertas normas básicas humanas al mantener una relación sentimental o sexual con alguien que consisten pues, en asegurarte de que todos aquí estamos bien, que parece que no les peta la cabeza. Entonces... Sí, es como cuando dicen, es que no sé si quiere o si no quiere. Es como si no lo sabes, Sí lo probablemente sabe. es que no quiera. Ese lo saben, claro. Sí, y a mí me peta la cabeza que a ellos les pete la cabeza, ¿no? O sea, no lo sé, es que es muy inhumano salir de un lugar y haber hecho algo que a la otra persona le puede haber sentido como una agresión y tú no darte cuenta. Es realmente de una distancia y de un privilegio, bueno, que el mundo es así, de asqueroso. Bonita conclusión para terminar esta charla. Si alguien tiene alguna pregunta para Ana o para Belén, ahora es el momento. Bueno, yo en primer lugar, Juan, darte las gracias porque me ha encantado que utilizaras todo el rato la coletilla abuso de poder, abuso sexual. Porque al final quiero decir, me encanta, la voy a adoptar, que lo sepas. Bueno, eso me lo ha dicho Ana antes en el café. Gracias, La Ana, compartimos, está bien, la compartimos. Porque es verdad que el reportaje incluía ambos ejemplos, ¿no? De abuso de poder y abuso sexual. No, quiero decir que al final lo que comentábamos, ¿no? Que comentabais que el hecho de que no solamente es la violación en sí, que evidentemente es la plasmación más grave, más gravosa de estas conductas, sino bueno, los grises intermedios, ¿no? Y en ese sentido, Belén, a mí en concreto me encanta el giro final que comentabais antes del capítulo 8, cómo lo convertían ellas en un chantaje, no sé cómo decirlo si no, pero me encanta y lo hilo con lo que tú misma comentabas antes de las diferentes formas de víctimas, ¿no? Es decir, que hay unas víctimas que igual se hubiera quedado en su casa sin hacer absolutamente nada y ellas le dieron la vuelta. Me encanta esa forma de darle una vuelta a esa visión, digamos, a ese cliché que se tiene, yo creo, en la sociedad y me encanta cómo le dais la vuelta en eso. Y para Ana, preguntarte, claro, al final hablamos, y yo la primera, dentro de la industria del cine, de casos de personas que tienen una especie de vocación pública, como son las actrices en este caso. Pero ¿os ha llegado algún caso o, bueno, de alguna manera has tenido acceso a algún caso que no sea de actrices, de mujeres de la industria que no sean actrices y que también se hayan visto en esa tesitura? ¿Han dado el paso de hacer esa denuncia o de comunicar esos hechos? Bueno, las mujeres que aparecen en las dos informaciones de Bermud no eran actrices, no todas eran actrices, porque ellos también saben, el abuso de poder también funciona con tus subordinadas. Y una estudiante no tiene por qué trabajar para ti, pero sabes que está en una posición de inferioridad. Entonces, sí, de hecho, hay veces que por las investigaciones que hacemos vemos que hay como un patrón claro con departamentos técnicos, sobre todo algunos como vestuario y maquillaje, que tienen como un contacto físico mucho más próximo que con el que puede haber con una actriz, porque a lo mejor con una actriz no estás en espacios tan pequeños como cuando alguien de vestuario tiene que procesar a un actor, qué casualidad ese actor como tiene más poder, tiene un camerino solo para él y hay dos personas solas un buen rato mientras le visten, o sea que sí, yo creo que es transversal. ¿Alguna pregunta más? Podéis preguntarle a Ana a qué actor está investigando ahora. No, por favor. Que no va a contestar, pero bueno. Es fuerte porque es verdad que al final siempre se comenta mucho. Y es muy frustrante decir, joder, si a mí me ha llegado por diferentes mujeres, desde vestuario, maquillaje, actrices, productoras, guionistas, del mismo tío, ¿sabes?
¿por qué es tan difícil? O sea, lo entiendo logísticamente, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, pero es muy frustrante, ¿no? Es que es tan difícil porque a lo mejor hay una productora que es una televisión que impone a ese actor para hacer la taquilla de esa película, ¿no? Aunque, yo qué sé, y ese actor vale para hacer 7 papeles distintos y ninguno lo hace medio bien, pero te aseguran una taquilla. Entonces, a ver quién le echa. ¿Vosotras creéis que si ocurriese con una persona, un actor muy taquillero, por ejemplo, muy popular, creéis que afectaría su carrera? Porque en el caso de Carlos Bermud a mí me parece obvio, porque la gente que va a ver sus películas, esto le importa. Pero yo a veces me pregunto, si esto le pasase, es que no quiero decir ningún nombre de ejemplo para que no parezca que tal, pero bueno, si esto le pasase a un actor muy conocido, que ha hecho mucha televisión, por ejemplo, yo imagino a mi madre diciendo, bueno, pues es un galán, ¿sabes? Es una galantería. Y mi madre seguiría viendo sus series, Sí, ¿no? es que ya pasó con... A ver, no era un caso como flagrante de una violación, pero si no recuerdo mal, hace un tiempo salió a la luz que Santiago Segura en uno de sus castings de no sé qué peli de Torrente o de esta cosa como de hace años, como que a las actrices les hacía enseñar las tetas y no sé qué, no recuerdo Y lo qué puso era. luego en los extras del DVD. Exacto, Sí. como haciendo jajas, y Santiago Segura sigue siendo el rey del cine Y español. Neusa Sensi se ha enfrentado mucho con él. ¿Cómo? Neusa Sensi, que era la chica de... Le digo la chica porque era la chica Sí. de Torrente 1, se ha enfrentado varias veces, está muy enfadada con él, se ha enfrentado varias veces con él, porque es verdad que al final pues lo que hacía con ese personaje era bastante... pues utilizar su cuerpo, Sí. ¿no? Pero ya que sacas tú este ejemplo, al azar, yo estoy convencido de que la taquilla de las películas de Santiago Segura no se resentiría, porque la gente que va a ver esas películas No. le suda los cojones que Santiago Segura haya hecho algo en esa línea. Bueno, Pero- Plácido Domingo no es de las series, pero después de 12 acusaciones de mujeres, vino aquí al Teatro Real y creo que tuvo una ovación de 12 minutos, Sí, sí. ¿no? O sea, quiero decir... En plan, bravo Claro, por... y eran otros tiempos, ¿no? Y pues, había un protocolo en 2 óperas en Estados Unidos para no dejar a solas a ese señor con una mujer joven, pero bueno, es que eran otros tiempos, sí. ¿Y ella se metía en su camerino o porque Claro, sí, sí, sí. Y la responsabilidad tampoco es solo del público, o sea, quiero decir, mientras en los medios de comunicación masivos sigan habiendo Ana Rosa, sigan habiendo Pablos Motos y se siga como debatiendo esto y dando espacio a opiniones bastante conservadoras y ultraderechistas y se siga como normalizando ese punto de vista de, ay, no, pobrecito, tal. O sea, que quiero decir, no solo los agentes implicados son el abusador, la víctima y el público. Hay mucha gente, como hemos dicho, como que forma parte de este entramado y que ayuda a que no pase nada. Sí, sí. Y sin embargo, en el caso de... Hay una preguntita más. Sí. En el caso de Yedet, del año pasado, a mí me sorprendió mucho que la televisión generalista informó en términos de lo que era, que es una agresión sexual. O sea, no hubo sorpresas en ese sentido. Vale, Donosti es muy pequeñita. Aquí hemos tenido un caso bastante conocido con un fotógrafo y bastantes chicas afectadas. Y creo que ha habido presiones, porque se hizo una serie documental sobre el caso, se iba a estrenar en una plataforma, al final no se estrenó ahí, pasó a otra. La pregunta es, ¿hay presiones desde algunas esferas de cierto poder, bien sean medios de comunicación, bien sean políticos, para que se silencien todavía historias de este tipo? Yo no la viví, la verdad. A lo mejor... Es que no me gusta decir esto porque podemos decir que Carlos Bermud es un director menor. Yo diría que no, tal vez no lo podemos comparar con Almodóvar. Pero si este hombre demostró que con esta pequeña parcela de poder, si queremos llamarla pequeña, hizo esto de manera impune, pues ¿qué harán otros con más poder? No puedo decirte si sigo investigando a un hombre así que hace muchas cosas en la televisión, si alguien me llamará o no, la verdad. Espero que no, y espero que el periódico mantenga esta apuesta por este tipo de informaciones. Yo creo que presiones como tal, quizás no, pero también, o sea, lo que hablábamos antes, ya no sé con quién, como de dónde se pone el dinero,
O sea, es decir, en Autodefensa nos pudimos permitir hacer un capítulo así porque es Filmin, es una plataforma pequeñita y era tan bajo el presupuesto que nos dieron que no tenían que rendir cuentas ni a sus inversores, entonces podíamos hacer un poco lo que queríamos. Pero una serie así, y en concreto un episodio así, estoy segura de que ni Movistar, ni Netflix, ni ninguna plataforma hubiera dado luz verde a ese guión. Entonces, no es una presión como tal de, oh, no hagáis esto, sino simplemente no voy a financiar a esta gente que se queja tanto, ¿sabes? Creo que va un poco por ahí. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Recordad que el Crossover Festival acaba mañana y que hay un montón de cosas que ya os han contado antes. Así que vámonos a cenar y mañana nos vemos otra vez. Muchas gracias. Gracias.